Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, viernes 11 de julio de 2025, a través de UNPG TV en Facebook. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos un resumen de las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes con la información y a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y estopensamos.com. Muchas gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores. Vamos a dar inicio a este informativo nacional, no sin antes recordarles a los seguidores de UNPG TV que no olviden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias. Tenemos en pantalla la primera información. Inocar advierte oleaje, aguaje y mar agitado entre el viernes 11 y el domingo 13 de julio de 2025 en Ecuador. Las playas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro registrarán oleaje y aguaje. Los turistas deben tomar previsiones. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, emitió una alerta por oleaje, aguaje y mar agitado en las playas de Ecuador este viernes 11 y el domingo 13 de julio de 2025. La entidad advierte que habrá oleaje desde el suroeste en la costa continental e insular. El INOCAR detalló que se esperan oleajes de mayor energía con periodos de hasta 20 segundos y que al coincidir con la fase de aguaje se generará un estado de mar muy agitado. La alerta de advertencia es para las playas del borde costero continental que comprende Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Seguimos con la información y Ecuavisa.com nos habla sobre las 3 pésimas noticias para el gobierno en un solo día. Terminó la nueva gira de casi 3 semanas del presidente Daniel Noboa y más allá del entusiasmo que generó la recaptura de Fito y el pedido de la justicia de Estados Unidos por extraditarlo, el panorama no pinta bien para la economía nacional. Este miércoles 9 de julio se produjeron 3 hechos que deben motivar una inmediata preocupación por parte del gobierno. Primero, tenemos que Ecuador está a las puertas del colapso petrolero. A la caída sistemática de la producción y la falta de inversión estatal y privada para dinamizar el sector, se suma la permanente rotura del SOTE por los desastres naturales y la necesidad incluso de parar más de 560 pozos y detener el transporte de crudo por el OCP en permanente amenaza. La consecuencia es que en las últimas horas la producción petrolera cayó a 48.514 barriles, es decir, algo más del 85% de lo que se extraía el 1 de julio, a más de todos los gastos que para Petroecuador significan los trabajos de mitigación y emergencia. La entrada de recursos por este concepto se reduce a mínimos históricos. Lo más grave es que el gobierno, lejos de explicar al país la magnitud de la crisis, opta por una estrategia de evitamiento. El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dejó el cargo y, como siempre, el sector energético se apaga en la incertidumbre. Como segundo punto tenemos que otra vez las cuentas fiscales están en rojo. El reciente reporte de la firma Cordes advierte el deterioro muy grave de las finanzas públicas. Sobre la base de los datos publicados por el Ministerio de Economía,
el país acumuló entre enero y mayo de este año un déficit de 1.255 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de 2024 hubo un superávit de 364 millones. Según Cordes, este hueco fiscal se explica con el incremento del gasto público, que pasó de más de 9 millones entre enero y mayo de 2024 a 11.000 millones, a más de 9.000 millones a 11.000 millones de dólares en el mismo periodo de 2025. Muchos de estos egresos son pagos corrientes y atrasos con los GAD, que dejan al fisco sin margen de maniobra y urgido de nuevas reformas estructurales que ordenen mejor las cuentas y presupuestos que se destinan a alcaldías y prefecturas. Lo que a Cordes le preocupa es que estas cifras se deterioren más por la caída de la producción petrolera. Otra vez, el silencio del gobierno es la constante. Y como tercer punto tenemos el desencuentro con las empresas mineras. Este sector, agrupado por la Cámara de Minería, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización que el gobierno decidió fijar a estas empresas. El gremio la considera desproporcionada y que pone en jaque a una industria que se ha convertido en la tabla de salvación de la política fiscal del país y en uno de los pocos sectores que genera inversión y fuentes de empleo en mayor volumen. Según la Cámara, este es un impuesto encubierto por el gobierno, pero el gobierno espera recibir ingresos anuales de 200 millones de dólares por este fin. Lo que preocupa en este tema no necesariamente es el concepto de la de la tasa, sino la imposibilidad que tienen los actores involucrados de tener un diálogo y acercamiento provechosos para que el presidente Noboa se evite un conflicto. Seguimos con la información aquí en el informativo nacional. Y el mercurio.com.es nos dice que la Asamblea aprueba ley de áreas protegidas. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos y 29 negativos, aprobó el 10 de julio de 2025 el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las áreas protegidas, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. En la Asamblea se recalcó que la norma establece medidas económicas emergentes para garantizar el fortalecimiento y sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, se asegura la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas, la gestión sostenible de estas áreas y el desarrollo local. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, manifestó que el proyecto se justifica en la necesidad de resguardar el patrimonio nacional a través del fortalecimiento de las áreas protegidas. Centeno además resaltó que se garantizará la profesionalización y el respeto de los derechos de los guardaparques y que generará una institucionalidad que permita al Estado delegar ciertos servicios relacionados con estas zonas a los sectores privado y comunitario. Esto no constituye de manera alguna abrir la puerta en ningún tipo de privatización de los recursos naturales estratégicos, aseguró Centeno. El proyecto consta de 8 artículos, 3 disposiciones generales, 5 transitorias, 7 reformatorias a las leyes de movilidad humana de régimen tributario interno, al Código Orgánico Monetario y Financiero, a la codificación de la Ley de Aviación Civil, a la reforma tributaria del 2001 y a la Ley Orgánica del Servicio Público.
La ley permite de manera excepcional, temporal y bajo control civil la intervención de las fuerzas del orden a las áreas protegidas como una herramienta para detener el avance del crimen organizado en zonas rurales y áreas naturales. Pero aquí existe una polémica. Sin embargo, el debate de la ley no estuvo exento de polémica. La reciente denuncia en contra del asambleísta Santiago Díaz de la Revolución Ciudadana por la violación de una niña de 12 años fue parte de la discusión. Natalie Morillo, de la bancada de Acción Democrática Nacional, ADN, trajo a colación el tema al exigirle a Viviana Veloz que la Revolución Ciudadana presidenta de la Comisión de la Niñez, que tome cartas en el asunto, esta señorita Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. Por su parte, Veloz rechazó la intención del oficialismo de querer politizar el tema y a gritos señaló que ella misma fue víctima de abuso cuando tenía 4 años. Tras la intervención de Viviana Veloz el correísmo acusó a miembros del oficialismo de haberse burlado del testimonio del asambleísta, por lo que exigieron disculpas públicas, abandonaron el hemiciclo y advirtieron que no volverán mientras no se dé una medida de reparación. Fuerte lo que ha sucedido en la asamblea, la verdad vamos a estar pendientes de esta noticia. Y por otra parte, teleamazonas.com nos indica que la Agencia de Control Minero identificó 40 puntos de minería ilegal en Ecuador. Según la Agencia de Regulación y Control Minero en Ecuador, se han identificado 40 puntos de minería ilegal liderados por bandas. Aquí tenemos un reporte de teleamazonas.com que vamos a ver en este momento en pantalla. La minería ilegal es considerada una de las prácticas más rentables para los grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Según la Agencia de Regulación y Control Minero, anualmente las pérdidas económicas por esta actividad superan los $1.000 millones. Según la ARCOM, existen 312 concesiones mineras metálicas y no metálicas regularizadas a nivel nacional y alrededor de 387 puntos de minería ilegal. De esta cifra, 40 campamentos están catalogados como muy peligrosos, localizados en 9 provincias: Imbabura, Napo, Morona Santiago, Azuay, El Oro, Loja, Esmeraldas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Solo en esta provincia del oriente ecuatoriano se han localizado 10 sitios críticos: Zumbi, Cumbaraxa, Yansaxa, Nangarixa, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquilla, Panguixa, Tzinapixxa, La Saquea y Yacuambi. En estos sectores la presencia de los grupos armados organizados han predominado, al ser terrenos de acceso limitado, aunque en las últimas semanas el ejército ecuatoriano ha intensificado el control en estos puntos, decomisando retroexcavadoras, generadores de luz, bombas de agua, volquetas, armas de fuego, entre otros, y destruyendo alrededor de 80 campamentos y 25 bocaminas irregulares. La Agencia de Regulación también indica que la minería ilegal da paso al tráfico de armas, municiones, explosivos y la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Erika Vera, Teleamazonas. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Recuerden que pueden darle like, comentar y compartir. Por otra parte, Italia desmantela red de tráfico de cocaína desde Ecuador y Colombia. Veamos este reporte, asimismo de Teleamazonas. Se trata de un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico que operan entre América Latina y Europa. Este jueves en Italia, la policía desarticuló a 3 organizaciones criminales, 2 dedicadas al tráfico de cocaína y una al cultivo de cannabis. La droga salía de Ecuador y Colombia, oculta en contenedores. Y es que nuestro país es uno de los principales exportadores de droga a ese continente. En el último año se registra un incremento del 50% en la cantidad de alcaloide decomisado en Europa. De enero a junio del 2024, 44 toneladas de droga fueron incautadas. Para el mismo periodo del 2025, la cifra incrementó a 66 toneladas, la mayoría cocaína.
Esto ocurre en medio de una ola de violencia entre mafias que buscan el control de estas infraestructuras. Entre febrero y marzo del 2025, cerca de 20 trabajadores de los puertos de Guayaquil fueron asesinados por estas bandas criminales. Mientras que al interna se refuerzan los controles para reducir las contaminaciones. Desde el 2024, todos los puertos del país tienen escáneres. Lo que el puerto facilita es el paso del camión con el contenedor, que el escáner tome la foto, esa foto es remitida directamente a los servidores o a los centros de análisis de la policía y de la aduana del Ecuador y determinan por perfiles de riesgo qué contenedor abrir posteriormente. Y aquí surge el interrogante, si toda la carga contenerizada es revisada, ¿por qué entonces existe un incremento en el envío de droga a Europa desde los puertos de Guayaquil? Se han incrementado las plantaciones de droga en Colombia. También se contamina la gente que está dentro del puerto, que revisa los escáneres, y la policía también que está ahí. Hay que hacer unos buenos controles y una buena depuración de ese personal. Especialistas afirman que hay algunas etapas en donde se puede suscitar las contaminaciones. Los patios donde almacenan los contenedores, en la propia finca de donde proviene el producto de exportación, el trayecto de la finca al puerto e inclusive al interior de la terminal portuaria. También con los ganchos ciegos a bordo de los buques y cuando se van ya a Europa. La modalidad gancho ciego puede ocurrir en el canal de acceso a los puertos de Guayaquil, en donde solo hay 6 lanchas de la Armada que patrullan el canal. O también se puede dar en alta mar. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos con las noticias de carácter nacional aquí en el Informativo Nacional. Y en Guayaquil hubo un allanamiento a casa donde falsificaban documentos de 24 agencias de tránsito. Una vivienda donde funcionaba un centro clandestino de emisión de documentos fraudulentos fue allanada este 10 de julio de 2025 en Guayaquil. En el operativo se hallaron papeles de matriculación y revisión vehicular ilegales vinculados con agencias de tránsito de 24 cantones de Ecuador. El ministro del Interior, John Reinberg, informó a través de sus redes sociales que durante la intervención se aprehendió a una persona presuntamente responsable de esta actividad ilícita. Entre las evidencias encontradas están documentos impresos en papel con medidas de seguridad, material que simula los certificados de matriculación y revisión vehicular emitidos por los GAT municipales, además sellos y gráficas de distintas agencias de tránsito. También se encontraron 2 placas metálicas con características similares a las que usan autos, computadoras y más material que pasará a custodia judicial. Según Reinberg, la investigación policial y trabajo de inteligencia permitió este allanamiento. Hay material de las agencias de tránsito de los siguientes cantones: Quito, Chone, Manta, Palestina, Chordelec, Simón Bolívar, Puerto López, Chillanes, Flavio Alfaro, Muisne, San Vicente, Quinindé, Olmedo, Rumiñahui, Payatanga, Salitre, Cumandá, Naranjal, Tosagua, Durán, Cayambe, Ambato y Pedernales. Bien, vamos a estar pendientes de esta información también para ver si salen más detalles. Y continuando con las noticias, en elcomercio.com nos dicen que detienen a una banda delictiva que fue la que atentó contra el dueño del restaurante Ruquito en Guayaquil. La Policía Nacional ejecutó un operativo Libertad 528 en las provincias de Los Ríos y Guayas. La intervención permitió desarticular la banda extorsiva que supuestamente estuvo detrás de los ataques al dueño del restaurante Ruquito en Guayaquil. Según detalló la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, UNACE, realizó varios allanamientos en el cantón Urdaneta en Los Ríos y en el distrito Pascuales en el sur de Guayaquil. En la operación se aprehendió a 6 sospechosos y se aisló a un 7º por ser adolescente. Se presume que los individuos ejecutaban extorsiones en Urdesa y otros sectores del norte de Guayaquil.
Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8 de la Policía, precisó que, de acuerdo a diligencias previas, se conoció que los sujetos exigían altas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra los locales comerciales y la vida de sus dueños. Lo hacían bajo amenazas e intimidación. Zumárraga indicó que esta banda delictiva estaría detrás del intento de secuestro del propietario del restaurante Ruquito, suscitado en días anteriores. También se investiga si fueron los desconocidos que intimidaron uno de los locales de esta empresa este miércoles 9 de julio con una maleta sospechosa. De los 7 aprehendidos, 4 fueron encontrados en Guayas y 3 en Los Ríos. Las autoridades identificaron a los sospechosos como José R., de 24 años, con antecedentes penales por delitos de extorsión y tenencia de armas; Jorge M., de 26 años, Daniel J., de 19 años, José Z., de 46 años, J., de 17 años, él está aislado por ser menor de edad; Jorge R., de 33 años de edad, antecedentes penales por delitos de asociación ilícita, robo y tenencia de armas; y finalmente Grecia G., con 29 años. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó la captura y contó que ya fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Seguimos con las noticias y primicias.es nos dice que, obligado por un juez, el IES pagó deuda millonaria a prestador externo de salud en Guayaquil. Tras un año de litigio judicial, el IES canceló parte de la deuda que mantenía con un prestador externo de Guayaquil, que lo llevó a los tribunales ante el incumplimiento de los pagos por los servicios médicos brindados a sus afiliados. El 12 de junio de 2024, la compañía Esculapio SAS, más conocida como Clínica Alcíbar, ubicada en el sur de Guayaquil, presentó una acción de protección exigiendo que el IES le cancele planillas atrasadas y no auditadas desde junio de 2023. Textualmente dijeron las autoridades de esta clínica: no estamos pidiendo el pago a ciegas, por eso no ponemos un valor, por eso no se puede cuantificar las reclamaciones, porque comprendemos que lo primero que se debe hacer es auditar, pero es precisamente lo que el IES no quiere hacer. Expuso esto el abogado Patricio Campos ante el juez Aquiles Dávila de la Unidad Judicial Penal al sur de Guayaquil. En la audiencia, la clínica expuso que desde junio de 2023, año en que firmó el último convenio con el IES, el Seguro Social se encuentra en un inexplicable retraso y renuencia a auditar las atenciones que la clínica ha dado a los afiliados. El IES señaló al abogado de la Alcíbar ni siquiera activa la plataforma tecnológica para que la clínica ingrese los expedientes médicos de los pacientes, documentos necesarios para que se realicen las auditorías y proceda el pago futuro de las atenciones. Es lo que dijeron textualmente los del IES. También Patricio Campos, abogado de la Clínica Alcíbar, dijo: hoy la Clínica Alcíbar se encuentra en una situación de absoluta incertidumbre y precariedad, al punto de que si esto continúa así, no va a poder garantizar la calidad del servicio a los pacientes, pues no va a poder contratar personal, mantener infraestructura, pagar medicación e insumos. En su exposición, el abogado del IES, Franklin Sánchez, se declaró en indefensión, pues aseguró que su pedido de diferir la audiencia no fue aceptado, por lo que no contaba con los elementos necesarios para rebatir los argumentos de la clínica. Pese a ello, Sánchez señaló que el IES no puede pagar a los prestadores sin que antes se hayan realizado las respectivas auditorías. Acaba de decir la clínica que no han puesto valores en la demanda, sin embargo, se pide que se ordene al IES la entrega de un valor de más de $20 millones en un plazo de 15 días. Este monto, dijo el abogado del Alcíbar, no es un valor que se inventó la clínica, es un valor que lo cuantificó el IES en un informe ejecutivo que está emitido hace meses diciendo que el anticipo procede.
pero que por razones que desconocemos se encuentra trabado. La clínica necesita urgentemente que el IES le proporcione las herramientas para poder seguir atendiendo con la misma calidad de siempre a los pacientes que el propio IES no puede atender, refutó la clínica Alcibar ante el juez. Tras la audiencia, el juez Dávila declaró con lugar la demanda y le dio razón a la clínica, disponiendo 3 medidas de reparación integral. Primero, que el IES cancele en un plazo no mayor de 15 días el anticipo solicitado por la clínica Alcibar. Segundo, que en 45 días el IES termine de realizar las auditorías a los servicios dados por la clínica. Y tercero, que en los siguientes 30 días, después de concluidas las auditorías, el IES pague al Alcibar los valores adeudados como resultado de las auditorías. No obstante, desde la resolución judicial del 21 de junio de 2024, el IES no había acatado la orden judicial y más bien había presentado recursos y apelaciones que retrasaron la ejecución de la sentencia. En diciembre de 2024, la Corte Provincial del Guayas rechazó su apelación y en febrero de 2025 la Corte Constitucional le negó un nuevo recurso. Finalmente, durante una audiencia de verificación de la sentencia el 8 de mayo de 2025, el juez Dávila ordenó que en 72 horas se acredite a la clínica Alcibar el valor de más de 16 millones de dólares por el concepto de atenciones auditadas. Cumplido este plazo, el IES no acreditó el pago y le respondió al juez que cumplirá con sus obligaciones conforme la programación presupuestaria que disponga el Consejo Directivo. Aquiles Dávila, juez, dijo textualmente que ante el escenario, la ley obliga a este juez ejecutor a no quedarse con los brazos cruzados ante la renuencia de la parte accionada a ejecutar la sentencia. El juez dispuso la aplicación de una multa diaria progresiva de $94 a la directora general del IES, Erika Charfuelán, y a la directora del Seguro General de Salud, Diana Parrales. La multa, equivalente a la quinta parte de una remuneración básica unificada, empezó a contabilizarse desde el jueves 15 de mayo y tenía el carácter de acumulativa hasta el máximo permitido por la ley, es decir, 25 remuneraciones básicas. También el juez ordenó que la Fiscalía intervenga para que actuara de oficio ante el cometimiento del delito y de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente o desacato, pena sancionada con prisión de 1 a 3 años. En un escrito judicial el 3 de junio de 2025, la clínica informó al juez que el pago del valor ordenado había sido cumplido parcialmente por el IES. El hospital no confirmó a primicias el monto acreditado, sin embargo, en los registros de pagos del IES consta cancelado en junio el valor de más de 18 millones de dólares a la clínica Alcibar, al hospital Alcibar. Bien, eso es lo que tenemos por ahora en cuanto a la información del Seguro Social con esta clínica, pero no es la única clínica, hay varios prestadores de servicio al Seguro Social privados que también están diciendo que el Seguro Social tiene deuda con ellos. Vamos a ver qué sucede. Por ahora, felizmente la clínica Alcibar ha podido empuñar parte de lo que se le debía. Seguimos y Ecoavisa.com nos dice que unos sicarios en moto dispararon en una gasolinera de Guayaquil y hay al menos 3 heridos. El ataque ocurrió pasadas las 3 horas de este viernes 11 de julio, es decir, durante la madrugada. Samantha, comienzo por lo segundo. La estación de servicio está atendiendo de manera normal, si cabe el término. Son pocas las personas que aparentemente conocen lo sucedido aquí hace poco más de 2 horas realmente. Al respecto de la cifra de heridos aquí, hace poco más de 2 horas realmente. Al respecto de la cifra de heridos, se mantiene todavía en al menos 3. Estamos tratando de actualizar la información, así como aquella persona que mencionaban que sería cuidador de carros y que se la llevaron gravemente herida con al menos unos 6 a 8 impactos de bala en su cuerpo.
habría fallecido. Estábamos tratando de confirmar aquello todavía, pero de momento la información es que se encontraba en situación grave en una casa de salud. Ahí observamos uno de los paneles de vidrio, cómo quedó trizado luego de este ataque que sufrió este grupo de personas que estaba consumiendo bebidas alcohólicas precisamente aquí, en este punto, aquí, en este lugar. Hace más o menos unas 2 horas y media que se presenta este ataque armado, cuando llegan 2 sujetos en una moto en busca de uno de los que estaban dentro de este grupo. Esa es la información preliminar, la información que la policía pudo proporcionar fuera de cámara al respecto de este ataque. Ahora, caminemos un poquito porque ocurre que del grupo de personas que estaba en este lugar, obviamente corrieron hacia diferentes sitios. 2, tenemos entendido, ingresaron a la estación de servicio, otra más hacia la parte de atrás. Aquí vemos otro de los impactos de bala cuando estaban siguiendo a las personas que corrieron hacia diferentes lugares. Una de ellas pudo correr aproximadamente 1 cuadra. Les comento, esa sería la persona a la que veíamos en el reportaje que se lo llevaban los bomberos, que había caído gravemente herida en medio de 2 vehículos 1 cuadra más atrás, ¿no? Pasemos con cuidado por aquí. Ahora, ¿qué sucede en este punto? En este punto de la ciudad de La Atrazana ocurre que estamos cerca de varios centros de diversión nocturna y muchas veces cuando estos lugares cierran, las personas que estaban en la parte interna pues se quedan todavía consumiendo licor en la parte de afuera. Incluso no todas las personas que están generalmente en este punto salen desde estos centros, sino que es un lugar de reunión y podemos ver nosotros desde acá las latas de cerveza, las botellas de cerveza que se consumen aquí a vista y paciencia de las autoridades en muchas ocasiones, que sabiendo que en este lugar existen este tipo de locales, pues no pasa nada, los controles por estos lugares generalmente no ocurren, no se dan. A lo largo de todo el recorrido que hemos hecho desde la gasolinera hasta acá, muchas botellas de cerveza en este punto. La policía continúa con las investigaciones, esperemos que en los próximos minutos podamos actualizarles datos al respecto de este ataque ocurrido acá en el norte de Guayaquil, aproximadamente 3:30 de la mañana. Seguimos con la información y por otra parte el Mercurio.com.es ya en el ámbito internacional nos dice que Estados Unidos insta a que migrantes que perdieron el TPS se autodeporten. ¿Qué es el TPS? El Temporary Protected Status. Es la protección temporal de estatus para los inmigrantes. El gobierno de Estados Unidos instó este 10 de julio de 2025 a los cientos de miles de inmigrantes que han pedido el estatus de protección temporal a que usen la autodeportación para la aplicación del CBP Home o CBP Home para evitar la deportación forzada del país y consecuencias legales más severas. Harry Fons, subsecretario de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, dijo hoy en una conferencia de prensa virtual que existe una gran herramienta, el CBP Home, que ya ha sido utilizada por miles de personas y que puede ser muy útil para facilitar la vida de aquellos que quedaron en el limbo sin permisos de trabajo y expuestos a la deportación. En estos casos, se trata de más de 800,000 migrantes de Venezuela y Haití que perdieron protección en los últimos meses, al igual que cerca de 76,000 hondureños y nicaragüenses. La autodeportación puede ser una gran alternativa, dijo el funcionario, quien adelantó que se piensa expandir los beneficios para acelerar el proceso. Seguimos y también el Mercurio.com.es nos dice que el Supremo de Estados Unidos bloquea la polémica ley de Florida que criminaliza a los indocumentados. La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo el 9 de julio de 2025 por ahora el freno a la polémica ley CB4C de Florida, una de las legislaciones locales más agresivas del país contra los inmigrantes porque convierte en un crimen estatal la entrada de indocumentados al Estado.
En una orden sin mayor explicación, la Corte negó la petición del fiscal general de Florida, James Othmeyer, y de revocar el bloqueo que ordenó un tribunal inferior para la ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados que lleguen de otros estados, por lo que los policías estatales pueden aprehenderlos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a los demandantes, consideró que la decisión del Supremo extiende una larga e ininterrumpida serie de derrotas que los tribunales han propinado a la ley floridana y otras regulaciones relacionadas en Texas. Bien, seguimos y vamos con la última noticia por cuestión de tiempo. Putin facilita que extranjeros se alisten en el ejército ruso en plena guerra con Ucrania. Y con esto cerramos el informativo nacional. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite a los extranjeros servir en el ejército ruso, no solo durante el estado de emergencia o la ley marcial, sino también durante los periodos de reclutamiento. Moscú ha intensificado recientemente su ofensiva de verano contra Ucrania. Permitir a los extranjeros servir en el ejército reforzaría, por tanto, el proceso de reclutamiento al tiempo que evitaría el alistamiento formal. Según los servicios de inteligencia británicos, la mayoría de los reclutas extranjeros proceden del sur y el este de Asia. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. No olviden que como siempre nos conectamos a través de UNPG TV en Facebook de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles el resumen de la información. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.